El templo de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios es fundamental para comprender un sistema de verdades que revelan la dirección divina en el gran movimiento adventista, aclarando el misterio del chasco de 1844 y señalando el deber del pueblo de Dios de allí en adelante. Similitudes entre el santuario terrenal y el celestial. Las Escrituras revelan la existencia de dos santuarios, uno terrenal y otro celestial, siendo el terrenal una representación o modelo del celestial. El santuario terrenal fue el tabernáculo construido por Moisés por orden de Dios, sirviendo como la morada terrenal del Altísimo. Estaba diseñado para ser portátil y consistía en un atrio exterior y dos departamentos principales, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo. Sus muebles incluían el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso en el lugar santo, y el arca del pacto con las tablas de la ley, el vaso del maná y la vara de Aarón cubierta por el propiciatorio con los querubines de gloria en el lugar santísimo. Más tarde fue reemplazado por el templo de Salomón, que mantenía las mismas proporciones y mobiliario, y existió hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. San Pablo lo describe como una parábola para aquel tiempo presente y una representación y sombra de las cosas celestiales. El santuario celestial es el verdadero tabernáculo plantado por el Señor y no por el hombre, el santuario del nuevo pacto. Es el gran modelo del cual el santuario terrenal de Moisés no era más que una copia o trasunto. Su esplendor es incomparable, con paredes de oro macizo y una cubierta magnífica recamada con figuras de ángeles. El apóstol Juan, en una visión, vio en él 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, y un altar de oro, representaciones del candelabro y altar de incienso terrenales. También vio el arca de su pacto en el lugar santísimo conteniendo la ley divina, que es la gran regla de justicia por la cual toda la humanidad es probada. Allí, el trono de Dios está asentado en juicio y justicia, y el propiciatorio cubre el arca, simbolizando la unión de la justicia y la misericordia en el plan de redención. Es la morada del Rey de Reyes con millones de ángeles ministrando, lleno de la gloria del trono eterno. La obra del sumo sacerdote y el perdón de pecados. El servicio del santuario terrenal prefiguraba la obra de Cristo en el santuario celestial. Ministerio sacerdotal terrenal típico. Servicio diario, el pecador arrepentido llevaba una ofrenda, confesaba sus pecados y los transfería figurativamente a la víctima inocente. La sangre de la víctima era llevada por el sacerdote al lugar santo, salpicándola ante el velo, simbolizando la transferencia del pecado al santuario. En otros casos, el sacerdote comía la carne para llevar la iniquidad de la congregación. Servicio anual, día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. 2 machos cabríos eran usados, uno inmolado como ofrenda por el pecado, cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio y el altar de incienso, el otro, el macho cabrío para Azazel, sobre el cual el sumo sacerdote confesaba todos los pecados de Israel, transfiriéndolos simbólicamente a él, y era enviado a un lugar deshabitado. Propósito del servicio típico: inculcar la santidad de Dios, su odio al pecado, y la contaminación que éste produce. Requiere humillación, oración, ayuno y autoexamen. Este servicio enseñaba que la sangre de la víctima no borraba el pecado, sino que lo transfería al santuario, esperando al Redentor venidero. Ministerio sacerdotal celestial real de Cristo. Después de su ascensión, Cristo comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Primer departamento, lugar santo. Durante 18 siglos Cristo intercedió en el primer departamento, ofreciendo su sangre por los creyentes arrepentidos, asegurándoles perdón y aceptación. Sin embargo, los pecados permanecían inscritos en los libros de registro celestiales. Segundo departamento, lugar santísimo y la purificación del santuario. Al final de los 2300 días proféticos en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo para cumplir la obra final de la expiación, la purificación del santuario. Esta purificación implica quitar o borrar los pecados registrados en el cielo. Es una obra de investigación, un juicio. Antes de que los pecados sean borrados, los registros deben ser examinados para determinar quiénes, por arrepentimiento y fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación.
Este es el juicio investigador, anunciado por el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Ha llegado la hora de su juicio. La ley de Dios, conservada en el arca celestial, es la norma por la cual los caracteres y vidas de los hombres serán juzgados. Los que se arrepienten sinceramente de sus pecados y aceptan la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio tienen el perdón inscrito en el cielo. Si su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y serán juzgados dignos de vida eterna. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, retire los pecados de su pueblo del santuario celestial, los pondrá sobre Satanás, el autor e instigador del pecado. Satanás cargará con la pena final y será desterrado y aniquilado. Redención del pueblo de Dios y preparación para su venida. Esta obra final en el santuario celestial es esencial para la redención y prepara a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Preparación para el juicio. Los que vivan cuando la intercesión de Cristo cese deben estar sin mediador ante Dios. Sus vestiduras deben estar sin mácula y sus caracteres purificados de todo pecado. Esto requiere que el pueblo de Dios experimente una obra especial de purificación y liberación del pecado en la tierra, como se describe en los mensajes de Apocalipsis 14. Fe y obediencia. La fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios son fundamentales. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que subsistirán en el juicio. La santificación verdadera implica la obediencia a la ley de Dios y un carácter conforme a los principios divinos. Desprendimiento del mundo. La verdadera conversión y santificación exigen renunciar al orgullo, al amor del mundo y a los placeres pecaminosos. Donde la palabra de Dios se predica fielmente, los pecadores sienten despertar sus conciencias, se arrepienten y cambian su vida. El cierre del tiempo de gracia. Cuando el juicio investigador haya terminado y se haya fallado sobre todos los que profesaron ser discípulos de Cristo, el tiempo de gracia terminará y la puerta de misericordia se cerrará. En ese momento Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sus obras. La liberación final. El pueblo de Dios será librado de la opresión y la persecución. Los sepulcros se abrirán, y los justos resucitarán para vida eterna, mientras que los impíos también serán resucitados para presenciar la gloria de Cristo y el honor de los fieles, antes de su destrucción final. La ley de Dios será revelada a todos, y los enemigos de Dios reconocerán la justicia de sus caminos. En resumen, el santuario celestial es el centro de la obra de Cristo para la salvación humana. Su purificación implica un juicio investigador para borrar los pecados de los que han sido fieles, requiriendo un proceso de arrepentimiento, fe, obediencia a la ley de Dios y santificación en la vida de su pueblo en la tierra como preparación para su segunda venida.